donde se alojan componentes como dos puntos, zapatas, coma, bombín hidráulico, entre paréntesis, bomba auxiliar, coma, resorte de retención, regulador de zapatas y de último, seguro de zapatas. Al final lo que dice el compañero es bastante cierto, porque pensémoslo, al final en la industria de la mecánica siempre se va innovando. Y la primera parte de que se va innovando y las cosas se van quedando atrás. Por ejemplo, los que ya saben del tema del carburadores, eso ya poco a poco está dejando de existir, solo está existiendo lo que son motores inyectados. Más adelante veremos un poco del tema para los que no sepan, no van a quedar perdidos. Pero para los que no sepan, el sistema de carburadores, que es el sistema en el cual inyecta la gasolina, le está pasando lo mismo que al sistema de tambor. Poco a poco está dejando de existir, y no de existir, sino que está dejando de implementarse en lo que son los vehículos, porque al final de cuentas todo es comercial, todo lo hacen con el bien de que sea de manera económica, ¿verdad? Bueno, para que nosotros tengamos que gastar. Aparte, zapatas de freno de tambor. ¿Por qué cabe resaltar que son de tambor? Muchas veces muchos se confunden y les dicen zapatas a lo que son las pastillas de freno de disco, y son dos cosas completamente distintas. Cuando hablamos de zapatas es del sistema de tambor, cuando hablamos de pastillas o balatas son el sistema de disco. Y eso me lleva al siguiente punto. En la mecánica, al final de cuentas, nosotros tenemos que adaptar a los nombres, porque nosotros en Latinoamérica, no sé si ustedes han prestado atención, que nosotros somos muy de escuchar y agarrar. Porque para empezar, nosotros aquí en El Salvador solo le decíamos pastillas de freno. Escuchamos y adaptamos de otro lado, y ahora también le decimos balatas. Escuchamos y adaptamos y también le decimos fricciones. A veces los mexicanos de otros países les llaman diferente a lo que uno le llama. Sí, todo eso cambia. Y el problema está de que cuando nosotros adaptamos, cuando nosotros queremos pedir repuestos o algo así, a mí ya me pasó una vez, cuando todavía estaba en Zulután, llamé aquí a San Miguel, no me acuerdo a cuál llamé, pero le estaba pidiendo que unas fricciones para un Hyundai Elantra, y me dijo, ¿qué es eso? Me dijo. Y yo le digo, para frenar, que son del disco, las pastillas, pues. Y me dice, las pastillas, me dice. Yo creo que está llamando el número equivocado, caballero, me dice. Y le digo yo, las balatas, pues, para frenar, que son las pastillas de freno. Y me entendió por balatas. Pero tuve que pelear por el nombre. Es una dificultad que se está dando también gracias a que somos muy de escuchar y adaptarnos. Vale, zapatas de freno de tambor. Aparte, las zapatas de freno son piezas del sistema de frenos de un vehículo que se encargan de generar fricción con el tambor, material del que están hechas las zapatas. Las zapatas de freno están hechas de diferentes materiales, como dos puntos, aparte acero, aparte cobre, aparte hierro, aparte carbono, y por último compuestos de cerámica aparte. Cada material tiene características propias de resistencia, durabilidad y fricción, así como la capacidad de soportar las altas temperaturas que se generan al frenar. Punto. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos de qué están compuestas las zapatas o las pastillas? Dependiendo de cómo estén hechas, nos pueden pasar problemas, o nos va a ser eficaz o va a ser la durabilidad. Esto ustedes lo van a ir viendo más que todo cuando empiecen a comprar repuestos, que sean de pastilla o de zapatas. Yo ahorita estoy tratando de acordarme del nombre de la marca, pero no me acuerdo, pero sí me acuerdo que estaba mayormente compuesta de cobre. Esas y eran pastillas. Como estaban mayormente compuestas de cobre, las pastillas estaban nuevas, estaban enteras, pero chillaban. Al momento de frenar con el disco chillaban.
Al principio yo pensé de que era el disco, lo mandé a rectificar porque todavía estaba con la capacidad y para soportar una torneada. Lo mandé allá, lo rectificaron, volví a armar, volví a poner las pastillas y chillaba. Empiezo a revisar el disco y no se miraba cristalizado, no se miraba lisito, se miraba garrasposo hasta cierto punto, y eso es bueno, pero chillaba. Al final yo le dije al cliente, ándele unos 2 días y lo trae de nuevo. Se fue, volvió los 2 días y empecé a notar que en el disco había pedacitos, pero partes que estaban lisas. Y yo me quedé, ¿qué será? Y empiezo a sacar las pastillas y empiezo a ver ahí los pedacitos, pero pequeñitos, que habían de cobre. Y ya me pongo a indagar yo, me pongo a investigar, y vi que estaban mayormente compuestas de cobre. Y esas pastillas más que todo se utilizan en lo que son, si es sistema de disco, ya lo vamos a ver porque hay diferentes tipos de discos, porque está sólido, ventilado, hiperventilado, etc. Esas pastillas eran para otro tipo de disco, porque tenían alta durabilidad y era porque estaban diseñadas para poder adecuarse a otro disco, y ese disco al cual lo estaba implementando yo no se podía. Bueno, sí se podía, pero uno iba a andar con el chillido siempre. Cuando me di cuenta de eso, pedí otra marca que estaba mayor compuesta de, no me acuerdo cómo se llama. Cerámica. No, porque las de cerámica son caras. Creo que de carbono, creo. Pero con tal de que el ruido se le quitó. Por eso que es bueno que nosotros sepamos un poquito de qué están compuestas las pastillas, o sea, las zapatas, porque así nosotros también vamos a poder recomendar lo mejor para nosotros y lo mejor para otra persona, ¿verdad? Y para diferenciar que son de cobre o de carbono, ¿en qué se diferencia al ver las pastillas así? Fíjense que ahí tienen que prestar atención, porque yo no me di cuenta, yo me di cuenta hasta que me generó el problema y me puse a ver la cajita y ahí y empecé a investigar. Ahí me di cuenta, porque a simple vista son iguales, y a simple vista uno mira las cosas de igual manera, pero de lo que están compuestas es que ahí ya es diferente, ¿verdad? Aparte, bombín hidráulico. El bombín de freno es una pieza fundamental del sistema de frenado de un vehículo, que se encarga de convertir la presión del pedal de freno en presión hidráulica. Aquí les va un dato bien curioso. Cuando se empezaron a implementar el sistema hidráulico de freno, al principio no se consideraba hidráulico, se consideraba mecánico. Y preguntarán, ¿por qué? Se tenía la idea de que cuando nosotros hacíamos el movimiento en el pedal, que lo presionábamos, ejercíamos una acción mecánica, ¿verdad? Y al final, al otro extremo, lo que hacía el bombín, al final lo que hace el bombín es abrir las zapatas para que hagan presión y hagan fricción con el tambor, ¿verdad? Vale, pero todo eso lo consideraban que todo solo era mecánico. Por eso hubo un tiempo en el cual el sistema hidráulico le decían que no era hidráulico, era mecánico. Pero ahorita nosotros vamos, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo los ejercicios de principios de Pascal, nosotros cuando presionamos el pedal, lo que hacemos es mover un émbolo en el cual ejerce presión al fluido, que de un extremo lo manda duplicado de la fuerza hacia el otro extremo, que al final esa presión la recibe el bombín y abre, ¿verdad? Y por eso se le considera hidráulico, porque al final de cuentas, si vemos el procedimiento, cuando nosotros presionamos el pedal de freno, movemos un émbolo que ejerce presión al fluido y que lo desplaza esa presión, que resulta al otro extremo con más fuerza, y sirve para esa misma presión abrir la zapata o para presionar las pastillas y así frenar. ¿Dudas? ¿Alguna duda?
aparte. Seguimos con el bombín. Bombín de freno. Función, 2 puntos. Transmite la presión hidráulica del pedal de freno a las pastillas o zapatas. Aparte, ¿cómo funciona? 2 puntos. Actúa como un pistón que se mueve cuando se pisa el pedal de freno. Pongamos componentes que conforman el bombín hidráulico. Pongamos guardapolvo, el otro es el émbolo o pistón, el otro es retén o empaque, cuerpo del bombín, purgador, resorte. Vale. Observemos cómo está compuesto lo que es el bombín hidráulico. Tenemos lo que acaban de anotar: el guardapolvo, el émbolo, el retén o empaque, resorte, el cuerpo del bombín. Internamente podemos ver como un cilindro en el cual ahí se aloja principalmente lo que es el resorte y también el líquido de freno. Cuando nosotros presionamos el pedal de freno, les menciono de que pasa esto, ¿verdad? Estos son los pistones o émbolos que ejercen y reciben la presión del fluido para empujar a las zapatas hacia afuera. Y de último, pero siempre importante, también tenemos el guardapolvo. ¿Para qué creen que es el guardapolvo? Igual que una polvera, incluso también se le llama polvera. Es para que no se meta lo que es suciedad en su interior. Ahora, el bombín puede tener sin fin de falla. La principal y por la que más sufre, el empaque o el retén, se tiende a arruinar. Cuando se arruina el empaque, hay fuga de fluido de frenos, ¿verdad? Ahora, es cierto que es barato. ¿Por qué es barato? Si yo desarmo lo que es la bomba, saco los émbolos, quito el retén, el empaque solo me puede costar alrededor de $1 y lo puedo volver a colocar y estamos como si nada. Pero no sé por qué pasará, pero los empaques no tienden a durar mucho. Yo he cambiado sin fin de empaque y he notado un patrón de que siempre se tardan entre 1 a 15 días en volverse a arruinar. Ya si no se arruinan es porque tienen suerte el cliente, pero normalmente, y la mayoría de veces, no siempre, pero la mayoría de veces siempre se arruinan. Y el empaque no es que el empaque que uno ponga no es que esté dañado o esté viejo, porque está nuevo, pero se daña. Yo al principio incluso pensaba, quizás es porque lo meto sin que esté húmedo, tengo que sumergir en aceite. Lo puse en líquido de freno, armé, lo volví a bañar en solución de freno, coloqué y con el tiempo otra vez lo mismo. Por eso es de que dicen que es mejor cambiar la bomba completamente, porque la bomba ahora puede conseguir el precio como de $13 para arriba y nos evitamos el problema del empaquecito. Pero ese es el principal problema que sufren los que son las bombas de freno. Ahora, internamente les menciono que también es un cilindro, ¿verdad? Ese cilindro, al igual que el tambor, sufre de lo que es un desgaste, que este desgaste genera grada. Si tenemos esa grada, el problema que nos va a generar, uno es el primer factor que nos puede estar arruinando lo que es el empaque. El otro es de que nosotros estemos frenando y como está la grada, lo que pasa es esto: nosotros metemos el pedal de freno y queda atascado en lo que es la grada y de verdad, y sentimos el pum por la grada que existe en el cilindro del bombín. Dependiendo de qué tan grande o pequeña sea la grada, hay muchos lo que hacen es que lijan, agarran una lija 1000, una lija finita y empiezan a desbastarle a manera que quede liso. Pero si nos ponemos a pensar, ahí también están generándole un posible daño a la bomba. Podemos solucionar, sí, pero cuando nosotros desbastamos estamos generando que el cilindro se haga más grande, ¿verdad? Por ende, si el retén que pongamos es de la misma medida, hay veces de que no va a quedar cubriendo perfectamente a todo el cilindro y puede existir una fuga.
Ese es un riesgo de que si más de alguno de ustedes de repente tienen ese problema y lijan, siempre asesoren de que esté bien puesto el empaque y que cubra perfectamente lo que es el cilindro, de que no exista fugas, ¿verdad? Ahora también tenemos el purgador. ¿Alguien sabe para qué sirve el purgador? Para remover la burbuja. Volvemos al principal problema de la solución de freno. Al final la solución de freno viene siendo un líquido hidráulico que con el tiempo ese va perdiendo sus propiedades. Cuando va perdiendo sus propiedades va agarrando partículas de agua. Al agua, ¿qué le pasa cuando entra en calor? Se evapora. Y se generan burbujas de aire dentro de la tubería. Y al final, ¿cómo vamos a sentir nosotros en el pedal de freno? Vamos a sentir como que está esponjoso. Y no vamos a sentir que estamos frenando de manera correcta. Cuando el sistema está aireado, lo que se hace es un procedimiento. Si lo quieren anotar, perfecto. Si no, pues escúchenme bien. En la actualidad se puede hacer de una persona, pero es porque se compra equipo. Normalmente se hace de dos. La persona A va a estar adentro del vehículo. ¿Cuál va a ser su función? Él va a estar presionando el pedal de freno, pero no lo va a estar tocando así. Lo va a estar tocando fondo, saca, porque queremos generar una presión de que mande esa burbuja hacia el purgador. Entonces, digamos que alrededor de unas 10 veces, pero de manera correcta. Presiona, saca, presiona, se dice unas 10 veces, mantiene el pedal al fondo. Ahí viene ya la función de la persona B. La persona B lo que va a hacer con una llave puede ser de medida 8, 10, 12 e incluso puede conseguir hasta 6. Yo he visto el caso. Lo que hace es aflojar el purgador y cuando se afloja el purgador lo que pasa es de que empieza a salir la solución de frenos. Pero junto a la solución de frenos salen las burbujas de aire. Así es como se desairea lo que viene siendo el sistema de freno. Pero la persona B no solo cumple la función de estar aflojando y socando, también tiene que estar asesorándose de que el recipiente de solución de frenos nunca se acabe. Porque si ese recipiente de la nada se queda sin solución y la persona sigue bombeando, va a entrar más aire. Y entonces no estamos haciendo nada. Y siempre que se hace, se le tiene que hacer a las 4 llantas o solo. Siempre es recomendable hacerlo a las 4 ruedas. Porque aunque nosotros lo hagamos solo una rueda, no significa que el otro lado lo estamos desairando, porque estamos desairando prácticamente solo desde allá para acá, porque ahí es donde la presión queda allá, porque piénsalo así, el principio de Pascal dice que la presión ejercida es la misma hacia todas las direcciones. Estamos hablando que la presión que se ejerció es la misma para las 4 ruedas. En ningún momento estamos concentrando todo en una sola rueda. Así que según la presión que se va generando, primero comenzamos con una, que otra vez repito, persona A, fondo, persona B, afloja, sale un poquito de líquido de freno, aprieta, persona A vuelve a presionar, hasta que el pedal de freno se empieza a sentir duro, que ya no se sienta esponjoso. Así es el procedimiento. Tengo una duda, siempre hay que hacerlo en un orden o se puede empezar de la llanta de atrás o de adelante. Mayormente ahí como se puede iniciar de cualquier dirección, no importa. Pero lo que tiene que estar siempre seguro es de que en el momento de que usted mete fondo el pedal, cuando persona A mete a fondo el pedal, ¿verdad? La persona B abre. Cuando ya terminó de salir el poco de solución, tiene que cerrar el purgador y ya la persona A puede soltar el pedal. Pero ¿qué pasaría si no cerramos el purgador y la persona A suelta el pedal? Sale, pon. ¿Vale? Vuelve a agarrar aire, incluso vuelve a agarrar más de lo que ya tenía. Por eso es importante que cuando tenemos el pedal al fondo, ya terminó de salir el poquito, cerramos, quitamos el pedal y así no se vuelve a agarrar. Prácticamente debe prestar atención a los tres casos. La primera, de que estemos seguros de que estemos cerrando bien el purgador. El otro, que nunca nos quedemos sin solución en lo que viene siendo el recipiente.
Y 3, pues directamente ya la persona tiene que estar pendiente en qué momento puede usar el pedal de freno y en qué momento no. Diga. A fondo. Y en el caso que cambien, digamos, una bomba, pero solamente de un lado de la rueda, sería únicamente de ese lado que... Mayormente si se hace. Si digamos que si usted decide cambiar el bombín, usted solo puede desairar ese sistema, esa parte del sistema. Pero lo recomendable siempre es asegurarse de que las 4 ruedas estén bien. E incluso por eso existe una norma en la cual dicen de que la solución de frenos se tiene que cambiar cada 2 años. Pero en la práctica no las cambian. Hay gente que la anda bien sucia, bien oscura. De hecho, incluso ahora, no sé si se han fijado, pero hay cositas como este plumón en el cual uno sumerge en lo que es la solución de freno y le sale un indicador. Si tiene luz verde, estamos Está bien. bueno. Si sale amarilla, pues está perdiendo sus propiedades la solución. Y si sale en roja, pues ya no sirve y es de cambiarlo. Mira, pero en el purgador he visto que algunos ponen una manguerita así para que no salga. Sí, para no crear chorracera, porque al final cuando recordemos que ahí estamos generando presión, ¿verdad? Sí. Si nosotros abrimos el purgador, ahí va a salir disparado. Y ahí incluso ustedes tienen que estar pendientes de que ustedes no lo vayan a recibir aquí de cara. Más que por experiencia les digo, la solución de freno en los ojos no es nada bonito. Lo otro que también mata es cuando cae el refrigerante de acondicionado. Yo pasé como 2 días viendo azul. Es broma, hasta me ha asustado porque ya quedé mal. ¿Cómo? Pero estaba hablando rico. Ajá, no, rico. Ya a las 9:30, señores, pueden salir a receso.